El mundo de las comunicaciones es muy amplio. Podemos comunicar de muchas maneras. El día de hoy veremos cómo se comunica a través de la dirección de fotografía. Un día con... Bien, ¿quién es César Valdivia? Complicado hablar de uno mismo, pero si me tuviera que describir, creo que soy un apasionado por el mundo audiovisual, específicamente por el cine, y también creo que soy alguien que no se fija en sus limitaciones a la hora de soñar. ¿M? Eso me ha llevado, por ejemplo, a pesar de que crecí en una familia donde los recursos no abundaban, poder estudiar en Estados Unidos con mucho esfuerzo, ¿cierto? Poder haber estudiado en Europa, aquí en la universidad, que siempre fue mi sueño haber estudiado en esa, haber pasado por la SCAC, a alguien que cuando estaba en su práctica le dijeron que en Concepción era imposible hacer cine, que no había que dedicarse a eso, que no existía el cine en regiones y que las escuelas audiovisuales solamente tenían que enseñar corporativos. Después me encontré haciendo las primeras películas que se hicieron acá en la región. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Nunca he visto las limitaciones del lugar, del entorno o del contexto, y siempre he intentado salir adelante o ir cumpliendo mis sueños. Y de momento creo que voy por buen camino. De momento. Espero seguir así. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Nicolás y aquí estoy con César Valdivia en una entrevista. Cuéntanos, César, ¿por qué usted eligió ser un comunicador audiovisual? Al igual que muchos, yo creo que no conocía la carrera cuando estaba en ese periodo de cuarto medio, cuando están todos sin saber qué van a hacer de sus vidas. Y la conocí en un viaje que hice, conocí a una persona que era comunicador audiovisual y la encontré maravillosa, encontré de verdad que era la mejor carrera del mundo. ¿Por qué? Porque la encontré súper dinámica, súper divertida y aparte que siempre me gustó el cine. Con mi mamá siempre me acuerdo que nos quedábamos hasta tarde viendo películas. Mi mamá es como bien cinéfila. Entonces encontré que era como lo que siempre me había gustado y que lo podía trabajar. Me empecé a interiorizar y no, me enamoré. Hasta el día de hoy sigo enamorado de la carrera. O sea, me salí de una ingeniería que estaba estudiando solo para estudiar audiovisual y creo que ha sido una de las mejores decisiones una de las decisiones difíciles que me tocó, pero no me Sí, arrepiento de nada. el hecho de cambiarse una carrera es muy difícil. Sí, la conversación con los papás era difícil porque estaba becado, me acuerdo ese día estábamos tomando once, yo estaba tiritando por dentro, era justo un día feliz, estaba todo bien en la casa y yo sabía que tenía que comentarles que me quería retirar de una carrera, que estaba en segundo año, que me iba bien, no me estaba yendo mal, pero no me apasionaba. Estaba estudiando ingeniería informática y no me apasionaba, iba a clases de canado. Y cada vez ya con el bicho interno de querer estudiar audiovisual, entonces ya tuve que armarme de valor y decirle, y claro, en un principio pusieron el grito en el cielo y todo, pero ya después con los años se dieron cuenta de cuando me veían contento yendo a clase, cuando me vieron que me ganaba los primeros reconocimientos mientras estaba en la misma carrera, entonces ahí como ya hoy en día están todos reconvencidos ya de que esa era la opción. ¿Alguna figura que le inspira por haberse metido en la carrera? No, ¿Un fotógrafo, un director de cine? siempre admiré mucho el trabajo de Spielberg, siempre me gustaron las películas muy taquilleras, muy de él. No era de ver mucho cine clásico, eso ya fue como más cuando entré a la carrera. Y ya después, una vez ya conociendo la carrera, siempre me gustó mucho el cine de Nolan. Me rayó desde que estaba estudiando hasta el día de hoy, siempre me ha rayado. Y así después he ido conociendo otros directores que me han gustado. Pero sí, el amor por mi área de especialidad, que es la dirección de fotografía, entró por una asignatura, por la asignatura. Cuando tuve la asignatura de dirección de fotografía, se me cambió todo. Yo quería ser director hasta ese momento y no, descubrí que lo mío estaba en las luces y desde ahí ya como que me fui por ese lado. Ahora, ¿nos podría hablar sobre algunos de sus hobbies y uno de esos hobbies que se vinculan con lo que usted ejerce? Sí, tengo dos hobbies principales, y casi tres, digamos así. Pero antes de la pandemia me gustaba mucho hacer trekking. De hecho, tengo todo mi equipamiento y todo, pero ya después de la pandemia no lo he retomado, no he ido a ninguno post pandemia. Me gusta sacar fotos, ese es mi hobby como más vinculado al área audiovisual. De hecho, estudié fotografía fija, estudié fotografía de moda, pero nunca lo ejercí profesionalmente y espero no hacerlo porque la foto, como es mi hobby, cuando el hobby de repente se convierte en tu trabajo, como que le perdí un poco de repente el cariño. Entonces, mi hobby es sacar fotos, me gusta andar por la vida sacando fotos.
y algunos videojuegos, ¿ya? Un juego Call of Duty, algunos juegos de vehículos, ¿cierto? Siempre he sido muy fan del Need for Speed, ¿cierto? Entonces, por ahí, pero esos son como los tres lados, y la fotografía que es como lo más cercano al audiovisual. Hablando sobre el estudio, ¿nos podría contar alguna anécdota chistosa o alguna metida de pata durante...? Sí, Sí. tengo un par, pero hay una que le gana a todas. Cuando estábamos estudiando, específicamente estábamos en segundo año, se nos ocurrió con unos compañeros hacer un programa de televisión. ¿Ya? Y queríamos que fuera algo como súper, digámoslo así, como poco reverente, ¿cachai? Como bien irreverente. Y bueno, nos conseguimos a un periodista, ¿cierto? De otra institución, ¿cierto? Que está estudiando periodismo, un estudiante que era como bien loco. Hicimos un par de pruebas y la verdad es que el chico era como bien, como muy tipo CQC, que CQC en ese tiempo era como el programa que teníamos todos como de ejemplo, como un programa que le iba viendo. Y un día el productor, el compañero que hacía producción, nos llamó que habían dos grandes bandas en Concepción y que se había conseguido entrevista, ¿sí? con esas bandas. Una era Lucibel, ¿cierto? Y otro era Sergio Lagos, por ahí habían varios conocidos. Y se consiguió entrevista, pues nosotros, oye, ¿cómo la hizo? Porque el programa ni siquiera había salido al aire, o sea, era un proyecto todavía de programa, ni siquiera habíamos grabado un primer capítulo. Pero ya, pues dijimos, oye, hay que ir a grabar, no podíamos perder esa oportunidad, y fuimos. Y el asunto es que el periodista dijo, o sea, se le ocurrió, ¿cierto? Que iba a quedar como el programa era irreverente, agarrar parleseo a los invitados. Yo me acuerdo que estaba en cámara, era el camarógrafo del equipo, y empecé a sudar cuando efectivamente intentó agarrar parleseo a Lucibel. Y claramente, si no tenéis la experiencia y no eres conocido, si eres muy conocido, un periodista muy conocido, se lo va a tomar a chiste. Pero si no eres conocido, se lo va a tomar como que lo estáis intentando agarrar parleseo, y eso pasó, y se enojaron muchísimo, ¿ya? La cosa es que se enojaron terriblemente, y pararon la entrevista, y de ahí para adelante no le quisieron dar entrevista a ningún otro medio, porque se enojaron. Y nosotros éramos el primer medio que íbamos, ¿cachai? Entonces ese día no hubieron entrevistas. Y después nos enteramos que mi compañero, para que le dieran la entrevista, mintió y dijo que era de un canal. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasó? Que la productora que trajo a estos artistas se querelló contra el canal, y el canal, obviamente, como si nosotros nunca entrevistamos a nadie, investigaron y se dieron cuenta que eran estudiantes de una institución, y del canal le hablaron a la institución de que había unos estudiantes, y de eso solamente sabía el compañero que había sido productor. ¿Cachai? Así que imagínate cómo nos retaron por eso. El efecto mariposa. O sea, era una avalancha. A mí cuando en un momento me llama el jefe de carrera y me dice, otra vez hicieron pasar por el canal. Yo, ¿qué canal? O sea, me enteré ahí que mi compañero se había hecho pasar por miembro de un canal, y efectivamente dejó la escoba en las relaciones con el canal y todo. Y no llegó, nos cancelaron todo el proyecto que teníamos. No, mal, así fue. Lo pasé muy mal esos días. ¿Y cómo salió de esa? Nada, pidiendo disculpas. O sea, yo tuve que, como te contaba previo como te adelantaba un poco, cuando nos citaron a todo el grupo, llegué yo nomás a poner la cara, ¿cachai? Y bueno, del equipo algunos después se retiraron, otros el productor, el responsable, en realidad no fue como en un mes más a clase, no se atrevía a dar la cara. Y nada, pues sí, yo creo que en esas circunstancias hay que dar la cara, asumir el error y seguir para adelante. Si la vida no termina con un condoro, con que uno se mande. Sigue adelante. Así que seguimos adelante y bueno. Hablando también, usted nos comentó de que también estuvo estudiando también en el extranjero. Sí. ¿Tendrá alguna experiencia ahí que que haya marcado su estudio allá afuera? O sea, como experiencia extraña, sí, una vez estábamos en un rodaje, un largometraje. Y bueno, ustedes saben que por cosas de producción, cuando hay mucha producción, todo el mundo se queda en hoteles y todo, pero cuando estás estudiando no es así, po. Y nos conseguimos, como estábamos, bueno, yo estuve en Barcelona, estábamos fuera de Barcelona grabando, nos conseguimos un departamento donde nos quedábamos todo el equipo. Y como éramos hartos, nos turnábamos para usar, unos usaban las camas y otros dormíamos en colchón, y así éramos como 2 días en colchón, y así no íbamos, o sea, había que sobrevivir de alguna forma. Y éramos como, no sé, como 15 personas viviendo en un departamento, como por las 2 semanas que duraba el rodaje. Y una noche, claro, habíamos tenido hartas escenas que eran como bien fuertes, emotivas. Y de repente yo me despierto una noche que me tocaba dormir en colchoneta,
me despierto y había uno de los actores que se había quedado con nosotros gritando en medio de un pasillo, pero como, de verdad, era como si hubiese visto un asesinato, o sea, gritaba de una manera descomunal. Imagínate, yo me despierto y escucho gritos, y escucho a una persona que está en un pasillo gritando. Lo primero que se me pasó por la mente, alguien mató a alguien, o sea, porque eran gritos desgarradores, pues. En un momento se empiezan a despertar todos en el edificio, ¿cachai? Y nos fueron a golpear pensando que estábamos metiendo ruido nomás, pues, ¿cachai? Y todos nosotros qué hacer, nadie sabía qué hacer, todos llamaron a la policía, llegó la policía, y en un momento el gallo se calma, deja de gritar, lo calmamos, ¿cachai? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Estás gritando? ¿Quién está gritando? El tipo nunca se enteró que estuvo gritando y claro, efectivamente lo llama al hospital al tiro y le dio una crisis de pánico. Nunca había sufrido de una crisis de pánico y le dio en el momento. Seguramente, dijeron los doctores, por todo por toda la emoción y el estrés que vivió durante el día. Y no, llamaron policía, llegó, así que todo el mundo se enteró que algo pasaba y... Loquísimo, loquísimo. Creo que mientras estaba estudiando una de las cosas más así como que me acuerde. Ahora, ¿alguna serie de televisión o una película que a usted personalmente le haya gustado y que le haya cambiado, dejando una semilla dentro? Es que son tantas las películas que he visto como que me han marcado. ¿Podría ser una película para este año que lo haya marcado usted? No sé, pero si hay una película que puedo ver una y mil veces es Interestelar. La puedo ver mil veces. Blade Runner también la puedo ver muchas veces y me sigue encantando y me sigo educando con la película porque está tan bien hecha que la puedo ver muchas veces y seguir aprendiendo de la... hay otro director también que me gusta mucho su filmografía, que es Juan Antonio Bayona, un director español que también rayo con sus películas. Siento que aprendo mucho con su trabajo de plano, con el trabajo de cámara, la posición de donde ponen las cámaras. Y en general su filmografía entera también la puedo ver muchas veces y sin cansarme. Aquí en Chile, ¿cómo se encuentra el área comunicativa a diferencia de otros países? Actualmente estamos en un crecimiento fuerte. Claro, si depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos, por ejemplo, con un mercado europeo o norteamericano, efectivamente estamos muy atrás, ¿ya? Pero si nos comparamos, por ejemplo, con el resto de Sudamérica, la verdad es que estamos bastante bien. Entonces va a depender ahí un poco con quién nos comparemos. Efectivamente hay otros países que tienen industria de creación, sobre todo de creación audiovisual, que producto también de su misma cantidad de habitantes. Chile es un país con pocos habitantes, si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil o con países más grandes, incluso con mismo Perú, por ejemplo, que tiene mucho más habitantes que Chile. Efectivamente los canales de televisión, al llegar a más gente, ¿cierto? Al tener más audiencia, ¿cierto? Permite recaudar más por tema de publicidad. Entonces, Chile está en crecimiento, tiene muy buen nivel audiovisual, ¿ya? Tiene muy buen nivel. Nuestros productos muchas veces se exportan hacia afuera, hay mucha publicidad extranjera que se graba en Chile. ¿Por qué? Porque bueno, el peso todavía es débil comparado con el dólar, comparado con el euro, entonces sale un poco más económico grabar acá. Y Chile ha demostrado tener muy buen potencial, pero todavía estamos en crecimiento, como para hablar de una industria audiovisual consolidada. Por ejemplo, el cine en Chile todavía depende un poco de los fondos concursables, ¿ya? El cine chileno todavía no se autofinancia. O al menos, ¿cierto? Seguimos dependiendo de subvenciones. Entonces, estamos en ese periodo donde estamos formando lo que esperamos que posteriormente sea una industria sólida. Entonces, estamos ahí en vías de crecimiento. ¿Por qué director de foto? Buena pregunta. Yo creo que desde el principio, cuando conocí lo que era la dirección de fotografía, sentí que se podían generar atmósferas que finalmente contaban todo lo que estaba en una escena, lo podías hacer solamente con las luces. Hay muchas escenas que ni siquiera tienen diálogo, muchas ni siquiera están sonorizadas. Solamente con la atmósfera que se puede lograr tú puedes contar mucho, puedes comunicar tanto. Y sentí que tenía facilidad para eso y me gustaba poder generar una atmósfera que pudiese contar cosas. Y cuando descubrí eso y ese potencial que tiene esta parte específica del rubro audiovisual, me encantó. Al final por eso decanté de entre todo el espectro de lugares donde puede ir a parar un audiovisual, ¿cierto? Decanté por la dirección de fotografía precisamente por lo mismo, porque por esa capacidad comunicativa que tiene. Como docente audiovisual, ¿qué es lo que lo motiva a ejercer esto? Siempre siempre me ha gustado enseñar, y aparte cuando enseñáis lo que te apasiona es como doble recompensa.
Pero finalmente es como hablar de lo que te gusta, ¿sí? Estás ahí en clase hablando efectivamente de lo que te gusta. Pero hay algo que siempre me gustó mucho y es que yo siempre tuve el sueño de trabajar en el audiovisual, de vivir del audiovisual y siento que cuando estoy en el aula comparto con gente que tiene el mismo sueño. Entonces siento que puedo aportar a los sueños de las generaciones que vienen. Y eso siempre ha sido lo que me ha gustado. De hecho, cuando me encuentro en algún proyecto audiovisual y me encuentro con exalumnos, ¿cierto? Que ya están trabajando, que están viviendo el sueño, una alegría tan grande, ¿cierto? Porque finalmente es como que tú sabes que pusiste un granito de arena en la formación de esa persona y en lo que es esa persona. Y eso es impagable. Eso yo creo que es lo que más me llena del mundo de la docencia. Según usted, opinión personal, Ujú. ¿hacia qué se dirige el mundo de la comunicación audiovisual? Uf, es complicadísimo porque estamos en un periodo donde hay tantas posibilidades, ¿cierto? Yo sí creo que hay algo que no va a cambiar nunca, que es la historia, el hecho de poder contar historias. Lo que sí, obviamente, va a cambiar es la tecnología. No sabemos, a lo mejor en un tiempo vamos a estar en 16K o viendo en resoluciones increíbles, ¿cierto? Pero siempre soy un creyente de que la tecnología, si no potencia el relato, ¿cierto? Finalmente es como un adorno nomás. Lo que pasó, por ejemplo, la tecnología 3D, llegó en un momento las televisores 3D, todo el mundo, y hoy en día ya ni se fabrican. Ya se dejaron de fabricar. ¿Por qué? Porque era un adorno nomás, no aportaba al relato. Pero en cambio la tecnología, cuando está en función de aportar al relato, de potenciar el relato, ahí es donde perdura. Entonces cuando miro más adelante, yo creo que sí, que efectivamente nos vamos a encontrar con nuevas tecnologías, pero siempre lo que va a primar es la historia, que finalmente eso es lo que convence y lo que llega a la gente. Entonces yo creo que van a cambiar las formas de contar, van a cambiar las plataformas, quizás que antes veíamos, ahora todo lo vemos aquí, ¿cierto? Todo lo vemos en celulares, todo lo vemos en pantallas más chicas, van a cambiar las resoluciones, cada vez tenemos mejores resoluciones, yo creo que sí, eso sí va a ir avanzando cada vez más. Pero la esencia del relato audiovisual y de la comunicación, yo creo que eso se va a mantener para siempre. Porque el ser humano lo viene haciendo desde que vivía en las cavernas hasta ahora. Sigue comunicando, sigue contando historias. ¿Un mensaje para las próximas generaciones? Para las nuevas generaciones, yo creo que lo importante es que amen lo que hacen. Cuando uno ama lo que hace, se apasiona. Cuando uno ama lo que hace, está... al igual que con una pareja, ¿cierto? Uno está dispuesto, ¿cierto?, a ceder un poco de uno está dispuesto, ¿cierto?, a aguantar largas jornadas. Cuando uno ama, ¿cierto?, y está apasionado por su profesión, en este caso, nos vamos a dar cuenta de que somos capaces de todo, ya de pasar horas largas de rodaje, de largas horas de edición, de repente no dormir, pero cuando hacemos las cosas con amor, ¿cierto?, todo tiene recompensa. Entonces, finalmente, más que cualquier cosa técnica que les podamos enseñar, yo creo que eso es lo más importante, que se apasionen y que amen la profesión, porque es realmente hermosa. ¿Ya? Están estudiando las nuevas generaciones una carrera que de verdad es hermosa, pueden llegar y conectar con la gente, pueden comunicarse hoy en día ya no hay limitaciones, con todo el mundo. Así que eso, siempre pongan el corazón en cada proyecto que hagan, por muy chiquitito que sea el proyecto, dejen siempre todo el corazón en eso.